Y en esta sección queremos hablar de diferentes temas que competen el mundo laboral. Entre ellos, la oportunidad que tienen muchas personas en condición de discapacidad de ingresar a esas empresas. Pero ¿será que sí le están dando esa posibilidad para poder desempeñar su profesión? Vamos a ir hablándolo hoy con expertos y con personas que han tenido la experiencia de contratar personas en condición de discapacidad y hablar sobre los beneficios, porque ustedes empresarios tienen beneficios por trabajar la inclusión, la que ellos se merecen. Así que está con nosotros desde la Red Departamental de Discapacitados. Henry, bienvenido al Café de la Mañana. Muchas gracias, Laurita, al programa El Café de la Mañana por abrirnos este espacio para hablar de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Nos vamos también con un abogado que ha logrado cautivar a todos los televidentes. Les encanta cómo habla, cómo se expresa y cómo también nos dice las cosas con franqueza. Así que, doctor Eduardo Pilonieta, bienvenido al Café de la Mañana. Gracias, con gusto. Y por supuesto de CAJASAR, que es la Caja de Compensación de los Santanderianos, que hace parte de nuestra casa. Jessica ha sido la delegada para este tema, así que bienvenida. Gracias, Laura, buenos días y aquí estamos otra vez acompañándolos. Bueno, yo sí quisiera que para empezar cada uno de ustedes me diera una opinión de lo que ve, es decir, el panorama que ocurre en Colombia hoy por hoy. ¿Sí le estamos dando la oportunidad de laborar a esas personas en condición de discapacidad? Sí, claro, desde Agencia de Empleo CAJASAN estamos trabajando día a día para que las personas con discapacidad tengan esa oportunidad de buscar empresas y buscar ese medio para poder dar a conocer sus capacidades y empezar a laborar dignamente. Doctor Eduardo. No, no se le está dando y no se la vamos a dar, no se la podemos dar, porque desafortunadamente el problema es un problema de índole legal. Hasta antes de la ley Klopatowski, nosotros le proponíamos a las empresas, contratemos personas con discapacidad. La ley Klopatowski insertó un articulillo, creo que es el 26, que dice que para poder despedir a una persona con incapacidad había que pedir permiso al ministerio. Ahí empezó el caos para esta gente. ¿Por qué? Porque el ministerio no resolvía, se tomaba un año en resolver y yo quedaba envainado prácticamente con la persona si la persona no funcionaba. Y posteriormente la Corte Constitucional, que son 9 personajes, Sí. han puesto el país patas arriba y crearon una figura que se llama la debilidad manifiesta. Antes teníamos restricciones para darle empleo a los minusválidos. Ahora tenemos restricciones para darle empleo a los enfermos. Ay. Usted sufre de un callo infectado, no le podemos dar trabajo. Porque resulta que ese callo infectado lo pone en condición de debilidad manifiesta y al ponerlo en condición de debilidad manifiesta para poderlo despedir, tenemos que hacer un trámite procesal larguísimo y nos meten tutelas y perdemos las tutelas. Entonces, ¿yo para qué? Con la cantidad de problemas que tengo en la empresa. Más encima me voy a echar una persona que tiene una discapacidad, que entra con una predebilidad manifiesta establecida. Hombre, por Dios, no. Mientras eso no se componga, no va a haber probabilidad. Es más, en este momento el 40% de los trabajadores en Colombia están en debilidad manifiesta, porque se volvió un negocio. Si usted no quiere que la despida de TRO, enférmese y traiga un certificado y dígale, mire señores, estoy enfermo, a mí ya no me pueden votar. Eso ha generado un problema y yo sigo sosteniendo que el problema es que están buscando el ahogado río abajo. Están buscando el ahogado río arriba. Hay que buscarlo río abajo. El ahogado va para abajo. ¿Sí? Mientras no eliminemos esa barrera jurisprudencial y esa barrera legal, vamos a tener problemas. Yo necesito una persona que tenga las habilidades del Señor. Contratarlo me cuesta un poco de plata porque tengo que habilitar mi empresa. Eso no me interesa. Habilito la empresa para que el Señor funcione. Pero déjenme despedirlo si el Señor no sirve. Sí, exacto. Si el señor no trabaja bien... No por su condición debo hacer excepciones, Claro. debo tratarlo igual que los demás. Claro. En caso de que no esté funcionando, no esté rindiendo, pues que no haya ninguna barrera que le diga gracias por su trabajo. Claro, Siguiente. yo hago la inversión y resulta que el señor no funciona porque no funciona y no puedo salir de él. Y entonces ahora quedé con un costo adicional y más encima quedé con una persona adicional. Correcto. Y Henry, ¿cómo lo ves tú que estás diariamente conectado con la población,
con las personas que también tienen sus necesidades y quieren pues trabajar? Bueno, es más una iniciativa privada, o sea, surge más de la voluntad de los empresarios de carácter privado que del marco legal. Si nos ceñimos a lo que dice el marco legal, pues efectivamente el marco legal tiene restricciones. En este caso se está dando más como un tema de responsabilidad social empresarial, lo que están haciendo los empresarios que están vinculando personas con discapacidad. Y nos ceñimos también a lo que dice la misma Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que determinó un artículo específico para que nos incluyeran laboralmente. Y dentro del artículo 4 de las obligaciones generales de los Estados partes le estableció que el Estado debe modificar la normatividad que impide nuestra participación plena y efectiva en la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que acaba de decir el doctor Pilonieta pues tiene que ver mucho con que esas normas que tienen esas restricciones, tanto para la persona con discapacidad como para el empresario, se deben modificar. Eso es parte de los acuerdos. Pero la tarea no es fácil. Yo hablaba con Jessica de la Agencia de Empleo de Cajazán, que es una empresa aliada, más desde el sector privado que del sector público, porque tenemos que decirlo. La bolsa de empleo del SENA es insuficiente, la población con discapacidad que vincula. Y más es desde la iniciativa de la Agencia de Empleo que termina cautivando a los empresarios y diciéndoles efectivamente, le tengo personas con discapacidad, y muchos lo están haciendo más como una responsabilidad social, saliéndose un poco del marco legislativo que es el que en este momento nos pone una traba. Muy bien, hay bastante polémica alrededor de esto y también surgen diferentes opiniones, por eso vamos a ir resolviendo unos mitos y ustedes van diciendo verdad o mentira. Ahí tenemos nuestra primera lista y vamos a ir comentando uno a uno. Recuerden, televidentes, que si ustedes quieren opinar lo pueden hacer a partir de ahora. El primero dice: las personas con discapacidad tienen un bajo rendimiento laboral, son pocos productivos. ¿Qué opinan? No, eso no es cierto. No. Eso no es cierto. Yo conozco personas con discapacidad que son 3 veces más productivos que los atletas y están en perfectas condiciones. No, es más, yo manejamos un ejemplo de una empresa que tenía que fijarse que unos filtros de caucho estuvieran parejos, y la única solución fue contratar un invidente. Y el invidente hizo el trabajo perfecto. No, los inválidos tienen todas las capacidades disponibles y tienen toda la voluntad, que es lo mejor. Además que terminan desarrollando otras Claro, habilidades y claro. terminan haciendo lo mejor que uno. Claro. Claro, y eso No, también... sí. Ay, qué pena. No, Tranquila. tranquila. Eso también lo hemos podido ver desde todo el proceso que venimos haciendo desde Agencia de Empleo Cajazán. Dar las habilidades, competencias que tienen estas personas son muy gratas, son muy altas. Hay de todos los tipos de profesiones, no simplemente ellos llegan hasta un bachiller, no, conocemos casos de técnicos, de tecnólogos, de profesionales con muy buenas habilidades y destrezas para empezar a trabajar y hacer acompañamiento en las mismas condiciones que nosotros. Es decir, que a este primer mito le decimos mentira. No. Mentira. Lo que sí necesitamos es que nos comentes de pronto a nivel profesional o de academia, ¿hay gran población que está participando, que se está preparando? Bueno, sí, hay dos cosas que hay que decir frente a ese mito. La primera es que somos personas. Y como personas, pues nosotros, o sea, no podemos enmarcarnos también en que somos o especiales Exacto. o que estamos por debajo del rango. Somos personas. Y como tal, pues nosotros también cumplimos las expectativas laborales, tenemos unas competencias a las que llegamos gradualmente, igual que otros. Pero frente a la pregunta de la gente que se está preparando, sí es muchas las personas con discapacidad que se están preparando o que nos estamos preparando para ejercer diferentes cargos. Pero hay un problema de fondo y es las barreras que se tienen de acceso, sobre todo a la educación superior. Esa es una barrera muy alta. Yo creo que solo el 1% de la población con discapacidad en edad de estudiar una carrera de educación superior llega a hacerlo en este momento en el país. Mire, ojo, sobre todo ahora que estamos en época electoral, que ojalá los candidatos estén pensando en programas que les den mayor posibilidad a ustedes para poder estudiar. Seguimos con el segundo mito, vamos a ver qué opinan ustedes. Y dice así: el entorno de mi empresa puede ser peligroso para una persona con discapacidad. Dependiendo.
Si yo voy a meter una persona con discapacidad en una forja metalmecánica, pues seguramente. Pero hay otros entornos que no tienen ningún peligro. Una oficina, por ejemplo, no corre ningún riesgo en absoluto, ¿no? Pero sí hay entornos. No lo puedo poner a manejar una tractomula, por ejemplo, no. Sí, exacto. Sí, pero Tiene que haber sí. idoneidad y Sí, de todo. claro, sí, claro. Se pueden crear entornos saludables. Claro, todo depende también de las capacidades, de la disposición de la empresa, mirar qué tipo de discapacidad también aplica para según cómo está la estructura de la empresa, ¿sí? Porque si es una empresa que es de escaleras, pues no puedo contratar un personal con discapacidad en silla de ruedas, ¿sí? O tengo yo que habilitar mi empresa o buscar también otros tipos de discapacidad que se acoplen a la empresa. Yo pienso que la verdad hemos avanzado un poco. Hoy la ciudad se ve que, o por ejemplo, edificios o algunas instituciones Exacto. han modificado sus estructuras, han puesto rampas. Hoy en día vemos en la vía peatonal cómo también ponen, Losetas podotáctiles. ¿cómo Sí. se llama? Losetas guías o Losetas podotáctiles. guías. Y yo digo, bueno, ya como que estamos entrando a tomar mucho más conciencia, a ponernos la camiseta del otro. Ahora, tenemos que ser conscientes que el siglo XX se acabó. Estamos en el siglo XXI. Por consiguiente, ahora hay una enorme cantidad de trabajos que se pueden hacer incluso desde la casa. Yo no tengo que tener la presencia física de la persona. Yo no saco al discapacitado de su casa, quédese en su casa, hágame el trabajo. A mí que me interesa, haga el trabajo como lo tiene que hacer y punto. ¿Para qué lo quiero hora nalga ahí sentado? Cierto. Eso no tiene ningún sentido. Tiene toda la razón. Vámonos con el tercer mito. Recuerde que usted también puede opinar de nuestro tema y este dice, tercero, ese ya teníamos el segundo, nos vamos con el tercer mito. Siguiente diapositiva. Bueno, mientras prepara nuestro equipo técnico, continuamos nosotros también hablando de las herramientas. Sabemos que, como lo decía el doctor, no siempre debe ser los espacios físicos, sino también las herramientas digitales que hacen que se rompan ese tipo de barreras y que ellos también hoy en día están a la par. Es que, ¿quién no tiene un buen manejo del computador, un buen manejo de su celular, un buen manejo de la información? Yo creo que todos. Hoy en día en la casa, todos. Y viene este tercer mito y dice, las personas con discapacidad faltan mucho debido a que se enferman reiteradamente. Bueno, hay casos de casos. Sí, falso. El mito como tal es falso. Sí, las personas discapacitadas se enferman, como nos enfermamos todos. Cierto. ¿Sí? Pero solamente se enferman los discapacitados profesionales. Es decir, las personas que se dedicaron a enfermarse para tomarle el pelo al trabajo. Pero eso no solamente de discapacitados. Hay unos capacitados que aprendieron cómo se burlan del trabajo. Se enferman común y corriente. Ahora, dependiendo, si yo voy a contratar un discapacitado porque tiene un cáncer terminal, pues claro, sí, no espere que- pues se le va a que esté enfermar. 24/7, Pero sí. si yo voy a contratar una persona que no oye, pero está perfectamente de salud, pues sí, le dará una gripa y se enfermará con fiebre algún día. Pero no es lo mismo, no es igual, no es diferente a una persona común y corriente. Además que yo creo que las personas con discapacidad que en realidad quieren trabajar, que en realidad quieren demostrar que sí pueden tener ahí su lugar dentro de una empresa, son las que menos se enferman. Porque ellos no van a decir, yo no quiero ser carga para la empresa, yo no quiero que vean que me estoy excusando todo el tiempo. Al contrario, pienso que se preocupan más por estar presentes. Es más, hay un síntoma particular en Colombia. Si usted quiere tener un enemigo, dele trabajo. Usted Sí, contrata a ¿cómo una así? persona y al día siguiente tiene un enemigo que está hablando pestes suyas. Las personas a quien se les da la oportunidad de conseguir un empleo que están discapacitadas son agradecidas. Sí, Agradecen. Sí, señor. Eso no pasa con la persona normal. De hecho, hay personas que ni siquiera tienen discapacidad y en realidad se la pasan visitando el médico por una u otra razón, ¿no? Sí. Bueno, pero es muy importante acá resaltar que efectivamente pues, las personas con discapacidad sí nos enfermamos. O sea, nos enfermamos, pero comúnmente, porque también hay que sacar el mito de que las personas con discapacidad somos enfermos.
Por lo general, muchos empresarios le dicen a uno o a la persona con discapacidad o a la agencia de empleo, pues yo que voy a contratar a un enfermo, porque la concepción que se tiene de la persona con discapacidad es que nosotros por nuestra condición estamos enfermos de manera permanente. Y eso también es un mito que hay que vencer. O sea, nosotros somos personas con discapacidad que efectivamente nos enfermamos como cualquier otro ser humano, pero que no necesariamente tenemos que estarnos enfermando para sacarle el cuerpo al trabajo, como en muchos casos se proyecta con las personas que no tienen discapacidad. Muy bien, ¿y por tu opinión, Jessica? Sí, básicamente todos estamos en igualdad de condiciones, que yo esté en condición de discapacidad, pues soy humano también, yo también puedo tener una gripa, yo también puedo tener un dolor de cabeza, puedo adquirir cualquier tipo de enfermedad, eso es común para todos. Saludamos a nuestros televidentes en el Facebook Live. Acá seguimos compartiendo con todos ustedes. Recuerden que también nos pueden enviar sus preguntas. Ahí está saludando Marta Juliana Vivas, Gabriel Andrés Silva, Juan Esteban Hernández, entre otros que comienzan a unirse en nuestra transmisión en vivo, que se la pueden llevar a cualquier parte para no perderse ninguno de nuestros temas de interés. Y continuamos hablando de los mitos alrededor de la contratación de personas con discapacidad. Vámonos por el quinto mito y dice así. ¿Tendré inconvenientes legales si quiero desvincular a una persona con discapacidad? Todos, gigantes, 1000 de problemas tenemos. Si yo quiero desvincular a una persona con discapacidad o una persona con debilidad manifiesta. ¿Qué es una persona con debilidad manifiesta? Que tiene un callo infectado. Esa es una persona con debilidad manifiesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuidándonos de los enfermos, perjudicamos a los discapacitados que, como él dice, no son enfermos. Pero uno hace la distinción. A mí me dicen, vamos a contratar un ciego. Yo les digo, uy, cuidado. Ahora, o vamos a contratar a una persona y yo le digo, hágale en un examen completico, no vaya a ser que esa persona... El problema es que cuando el contrato de trabajo se vuelve un matrimonio, pierde la esencia, pierde el sentido. Por ejemplo, yo tengo una niña, yo tengo 4 trabajadores en la empresa, que es una tiendita que tengo en la zona del barrio. Una de las niñas me pide vacaciones. Y entonces yo le digo, claro, tienes derecho a vacaciones, vete a vacaciones. Para reemplazarla, contrato otra niña. La contrato menor de 40 años. Y al día siguiente me la embarazan. No la puedes sacar. No la puedo sacar. Y entonces, cuando la contraté por un mes, ahora me tengo que tenerla 9 y 6, 15 meses adicionales. ¿Yo de dónde saco para tenerla si no tengo presupuesto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No contraten mujeres menores de 40 años. Las mujeres mayores de 40 años también se embarazan, pero ya menos. Entonces, fíjense que las protecciones, las posibles protecciones legales terminan siendo desmejoras para los trabajadores. Porque los empresarios se defienden. Tienen que defenderse, necesariamente. ¿Qué opinas, Jessica? Bueno, pues la verdad, pues escuchando todo esto que pasa, es algo muy difícil, la situación que pasa con las personas con discapacidad, las empresas también, de acuerdo a todo ese run run y esos mitos que se han llevado y se ha generado ahorita último, pues es complicado en ese sentido, ¿sí? Entonces, ahí es informarnos más al respecto y no mirarlo tanto como un problema, sino cuál sería la solución. A ver, los contratos de trabajo tienen que tener algún incentivo. Exacto. Si usted me invita a un baile, ¿sí? Y la música es fea y me pone a bailar con la fea también, yo me voy para la casa inmediatamente, a los 5 minutos estoy aburrido. Ponga música buena y tráigame una mujer que sepa bailar bien y me tienen que sacar con la policía para irme a casa. Claro. Lo mismo pasa con el contrato Ahorita, de trabajo. Facilitemos la contratación. Exacto. Y de esa manera yo puedo correr el riesgo. Usted me dice, doctor, tengo una plata, quiero poner un negocio. Y le digo, uy, papá, ¿y cuánta gente va a contratar? 7 personas. Mire a ver si de golpe la plata puesta en los Estados Unidos le da más que el negocio, porque se va a poner en 7 líos
va a contraer 7 matrimonios. Y eso es un problema. Con el que uno tiene es suficiente. Sí, es cierto. Así que vaya usted analizando, pero lo importante es que también se asesore de un muy buen abogado y también en realidad se preocupe por darle la oportunidad a los demás de trabajar. La inclusión, yo sé que se puede. Vámonos con beneficios. Se nos está acabando el tiempo, pero alcanzamos a socializar el primero de ellos. Y entre los que tenemos dice deducción en la renta. Doctora Eduardo. Yo tengo un discapacitado que, entre otras cosas, me tiene que acreditar la calidad de discapacitado, que es un lío que también tienen, que no hay quien se la acredite, y le pago 100 pesos, puedo deducir 200 de la declaración de renta. Ese es un incentivo más o menos agradable. Pírrico, pero más o menos agradable. ¿Más dinos? Sí, el incentivo, lo que dice la Ley 361 de 1997, hasta el 200% del 100% de los salarios mínimos mensuales legales vigentes adquiridos. Es decir, de todo lo que ganó durante el año, la DIAN debe hacer esa excepción tributaria al siguiente año gravable. Muy bien. Teníamos otro beneficio ahí que mencionaba ventajas en licitaciones públicas. Eso es gracioso, eso es una broma, eso es un chiste. Si yo contrato discapacitados, los tengo que tener con contrato a término indefinido. Cuando yo me voy a meter en una obra pública, ¿cómo voy a contratar a término indefinido? Me toca contratar por duración de la obra. Sí. Me gano 1 punto de 100. No hay tanto beneficio. Entonces, ¿Cuál beneficio? 1 punto de 100. es mínimo. Ninguno. Así que ojo con todo esto. También hablábamos acerca de lo de aprendices. Menor Menor calidad. número de cuota de aprendices. Es decir, si contrata a una persona con discapacidad, dependiendo también el número de empleados, en este caso se puede reducir al 50%. Si, por ejemplo, me exige en una microempresa, me dice, debe tener mínimo 10 cuotas de aprendices, entonces se le baja, se le reduce automáticamente al 5%, si tiene personas con discapacidad vinculadas laboralmente. Bueno, muy bien. Y si quieres saber más beneficios, consulte la ley. ¿Dónde podemos encontrar ahí más información? Bueno, la ley específica es la Ley 361 de 1997, el artículo 26 al 31, en la que establece específicamente cuáles son los beneficios para contratar una persona con discapacidad. Y lastimosamente se nos acaba el tiempo, así que mil gracias a Henry y el doctor Eduardo por acompañarnos, Jessica por parte de Cajazán, donde también ustedes pueden consultar diferentes ofertas de empleo. De todas maneras, cualquier duda, pregúntesela al doctor Google y él les dice por dónde deben enfocarse. Los va orientando.